Esta Estoy en una conferencia charla. comenzará a grabarse. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, hoy tengo el gusto de presentarles, algunos ya lo conocen, al doctor Alejandro Castro. Él es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, es diplomada en terapias farmacológicas de la Universidad Juan N. Corpas, es homeópata especializado en terapias alternativas de la Manuela Beltrán, también de Sintergética de Vida, Astrología del Instituto Iberoamericano de Astrología, y hoy nos acompaña con su especialidad, Astrología Médica. Es una charla absolutamente interesante y es una parte de la astrología que es apasionante. Bienvenido, Alejandro, y bueno, esta sala virtual es tuya. Gracias, Patricia, por la invitación. Buenas noches a todos. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquitico de astrología médica. Vamos a abarcar desde lo más básico vamos a la medida que vayamos avanzando, vamos siendo un poquitico más profundo. Inicialmente, lo que quisiera manifestar es Hola. Sí, no es que no me avanza la diapositiva. A ver, ¿cómo hago para que me avance la diapositiva? Ayúdame, Patricia, a ver cómo avanzo las diapositivas, que no me quiere avanzar. Con las flechitas. No me obedece para que avance la diapositiva. Entonces, ¿tienes maximizada la diapositiva o minimizada? Está No, maximizada, está maximizada. Entonces, minimízala. ¿Ya? Ah, ya. Ya corrió. Ya, Ahora, listo. la diapositiva a veces avanza y se demora un poquito en llegar a la siguiente diapositiva porque la señal a veces no es tan buena, ¿sí? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, para avanzar en la parte de la astrología y la medicina, a veces hay un conflicto en el que la medicina es totalmente científica, es comprobable, es a través de los laboratorios, de los experimentos, de la experimentación clínica, y la astrología básicamente es a partir de la observación. Lo otro es que se confunde un poco la astrología en que casi todo el mundo la toma como predictiva, pero a nivel de la astrología médica es más deductiva que predictiva, aunque algunas personas trabajan la predicción a través de la astrología médica. En esta primera parte, digo, no es lo que ocurre, sino las reacciones, y eso lo dice Epíteto. Entonces, muchas veces nosotros somos expuestos a ciertas circunstancias y reaccionamos de determinada manera. Esas reacciones se pueden predeterminar a través de la parte astrológica, no como predicción, sino como deducción, de acuerdo a los patrones que juegan los planetas, dónde están, en qué signo están, en qué casa están. La persona va reaccionando de una manera específica, que dependiendo de cómo sea la presión cultural o la presión a nivel de el comportamiento de las circunstancias que le ocurran, podrá irla cambiando. La astrología no la podemos tomar como algo estricto, que así como está en la carta natal, se deben hacer las cosas, porque yo creo más en el libre albedrío, y que a través del libre albedrío, el conocimiento y la forma como uno se va desarrollando, puede ir haciendo ciertos ajustes y determinando varias rutas en las que a través de la misma astrología, de la misma conciencia de vida, se va haciendo los cambios. Las fuerzas naturales, las que están dentro de ti, serán las que curarán vuestras enfermedades, eso dice Hipócrates. Entonces aquí nos ayuda un poquitico a determinar
cómo a través de la parte de lo como vamos viviendo nosotros, vamos determinando qué enfermedades dejamos que cojan fuerza, qué alteraciones dejamos que fluyan y qué cosas dejamos que nos dominen o nos estén avanzando y que dejemos que cojan ventaja. Y esta primera parte que dice Max Hendel, que no importa cuán estrecha sea la puerta, ni cuán agobiada de castigo está mi vida, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Esa es una parte que yo siempre insisto en el que nosotros somos dueños, somos los que llevamos el timón, los que tiramos los caballos a través de este carruaje o vehículo de vida de esta forma, y que nosotros a través del crecimiento, ya sea mental, emocional, espiritual, vamos haciendo y vamos llevando nuestra vida a donde quiera que nosotros queramos o a veces nos dejamos llevar por ella. Entonces, tomamos una definición de salud. ¿Qué es salud? Salud podemos decir como que es el silencio de los órganos. Si nosotros cerramos los ojos y hacemos un escáner de nuestro cuerpo, si sentimos que ninguna parte de nuestro cuerpo está generando manifestaciones o está generando alguna alteración, podríamos llamar que ese es el silencio de los órganos. Salud también la podemos determinar como que es la manifestación del correcto funcionamiento del organismo. Es cuando empezamos a trabajar a través de cada, mirando internamente cada uno de nuestros sistemas, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema urinario, y vemos que tiene una periodicidad, que no hay estancamiento y que genera un perfecto funcionamiento, podríamos decir que está funcionando bien el organismo. También podríamos decir que salud es el equilibrio de las manifestaciones físicas, psíquicas y emocionales. A través de todo nuestro vivir podemos mirar a ver cómo reaccionamos ante las cosas externas, y si esa manifestación ante las cosas externas no nos generan alteración, podríamos decir que también hay un equilibrio. Es saber escuchar al organismo. Muchas veces el organismo nos dice, nos avisa, un dolor de cabeza, unos estornudos, una indisposición, un dolor a nivel de la espalda, cosas así, y muchas veces las dejamos pasar. Nuestro organismo muchas veces genera mecanismos de adaptación, genera el anuncio, genera el aviso, pero muchas veces no lo escuchamos, y eso no escucharlo no quiere decir que se cubre la alteración, sino que se genera un acostumbramiento, pero a través de ese acostumbramiento el malestar, la afección o la enfermedad que esté ocurriendo ahí va cogiendo cada vez más y más fuerza. Al exponer las circunstancias lesivas, obtener pronta recuperación. Cómo vemos que a través de los percances que nos da la vida, un accidente, un trauma, una situación emocional, física, si nosotros a través de nuestro tiempo empezamos a ver que esto se va recuperando o que se recupera fácilmente dejando pocas secuelas, pudimos decir también que eso es salud. Vemos cómo toda esta definición de salud y uniendo la definición de enfermedad como lo contrario. ¿Qué sería enfermedad? Es la manifestación de los órganos, es el no silencio de los órganos, es la manifestación de las funciones del organismo, es el desequilibrio de las funciones físicas, psíquicas, emocionales, es no escuchar el organismo, y es ver que algunas situaciones que a través de las que sufrimos en nuestra vida terminan demorando en la recuperación o demorando en la parte en cómo se normalizan las cosas. Yo quiero en esta exposición tomar un ejemplo. El ejemplo lo tomo como si alguien naciera hoy 29 a las 7:30 de la noche. Entonces he levantado una carta con esta información y aquí vemos cómo se genera una carta natal de un nacimiento aquí en Bogotá a esta hora, y vemos cómo se distribuyen los planetas a través de la rueda natal. Y vamos a ir avanzando con este ejemplo y vamos analizando en esta situación hipotética de este personaje que nace en este momento. Yo comienzo generalmente el estudio del astrológico médico de la persona mirando la dualidad, mirando de acuerdo en los planetas, en los signos pares y los impares,
¿Cómo nos manifiesta? ¿Cuáles son los signos pares? Los signos pares son aquellos que en la numeración de todos los signos zodiacales van generando número par, y los impares son las que al numerar el signo del zodiaco nos dan impar. Por eso vemos que los impares es Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario. Y los pares son Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis. Y entonces esto nos da una información. Cómo los signos pares impares tienen estas manifestaciones. Son las manifestaciones de todos los elementos que pertenecen a fuego y aire. ¿Cuáles pertenecen a fuego? Fuego son Aries, Leo y Sagitario. ¿Quiénes pertenecen a aire? Aire pertenece Géminis, Libra y Acuario. En cambio, los pares, los de tierra y agua. La tierra está manifestada a través del Tauro, de Virgo y de Capricornio, y el agua a través del Cáncer, Escorpio y Piscis. Esto también nos da unas características masculinas a través de los signos impares y femeninas a través de los signos pares. Los signos impares tienen una característica que es impulsivo, extrovertido, impaciente, el movimiento, el positivo y lo inquieto. Y en cambio los pares tienen unas manifestaciones que es femenino, pasivo, introvertido, paciente, quietud, negativo. Ya nada más con esta información ya tenemos unas características de esta persona que estamos analizando. En estos signos pares, en estos signos impares, vamos a empezar a analizar a través de cómo se manifiesta el fuego. El fuego puede ser positivo o negativo. O sea, los signos de fuego que son Aries, Leo, Sagitario, los planetas que estén predominando en este signo van a dar estas características a nivel general, porque podemos decir que el cuerpo o la mente o la persona va a manifestar la suma de los planetas, depende de dónde está. Si predominan los planetas en fuego, entonces lo podemos tomar o fuego positivo o fuego negativo. ¿Cómo se manifiesta el fuego positivo? Se manifiesta de que es una persona ejecutiva, emprendedora, rápida, franca, entusiasta, enérgica, decidido, valiente, fuerte. Y fuego negativo es el agresivo, el intolerante, el irritable, el precipitado, el brusco, el excesivo optimismo, el intranquilo, el impaciente, el impositivo. Ya con esto nos va diciendo parte del comportamiento de la persona. Hay personas que a nivel de su carta natal no tienen ningún planeta en fuego. Entonces yo lo tomo como en esa característica, a esta persona le falta fuego. Y esta falta de fuego le va a dar ciertas manifestaciones en su comportamiento, que son tímidos, que les falta el entusiasmo, falta de vitalidad, depresivo, apático, pesimista, falta de fuerza vital, asimilación lenta. Y a estos pacientes yo les recomiendo que no consuman proteína animal. ¿Por qué les recomiendo que estos pacientes que no tienen planeta de fuego o tienen escasos planetas en los signos de fuego, les quito la carne? Porque simplemente la proteína animal se podría considerar o la podría manifestar a través de su metabolismo como una toxina. ¿Ya? Entonces, porque todo este enlentecimiento que le da la falta de fuego hace que las carnes generen que se demoren mucho, ya sea en su estómago, sea en todo sistema digestivo, y termina fermentándose, y estos fermentos van a generar toxinas que más a la larga, dependiendo de las cosas que vaya presentando la persona, a nivel de su carta natal, va a generar enfermedades. Los planetas de aire también manifestamos en forma positiva o en forma negativa. La forma positiva de la persona que tiene muchos planetas en aire es ingenioso, versátil, curioso, expresivo, tiene capacidad para comprender lo abstracto, tiene la facilidad de comunicación, y este aire en forma negativa se forma como disperso, superficial, nervioso, indeciso, inconstante o escéptico. También puede suceder que a través de la carta natal se vea que hay personas que tienen pocos o no tienen planetas en aire. ¿Cómo se manifiesta eso? Son personas que se expresan poco, dificultad para comunicarse o expresarse, es una persona aislada, introvertida, insuficiente capacidad respiratoria, o sea, se ahogan fácilmente, deficiencia circulatoria. Y a estos pacientes yo les recomiendo no consumir verduras crudas,
ni frutas en exceso. ¿Qué pasa con las frutas? ¿Qué pasa con las verduras? Son alimentos que tienen mucho aire y entonces estas personas al consumirlo van a generar distensión abdominal, eructo, flatulencia, sensación de pesadez, porque esa falta de aire a nivel de su metabolismo se va a manifestar en esa situación. No va a poder digerir elementos que tengan mucho aire, esos elementos se van a quedar acumulados en ciertas áreas del organismo y van a generar cierta indisposición. Vamos a la Tierra, si hay planetas que tengan en su carta natal muchos elementos en Tierra, entonces la parte positiva de la Tierra se manifiesta como una paciente, una persona que es paciente, que es segura, que es conservador, reservado, metódico, práctico, cauteloso. Y en forma negativa se manifestaría en forma lenta, materialista, rencoroso, pasivo, egoísta, melancólico, temeroso. Lo mismo, a nivel de la carta natal, puede que le falte elementos en tierra, entonces se manifestará como una persona poco práctica, una persona que no persevera, inestable, con tendencia a no terminar lo que inicia, desorganizado, irresponsable, con falta de resistencia, gran fatigabilidad, y a esta persona le recomiendo no comer leguminosa o harinas en exceso. Pasa lo mismo. Son personas que este tipo de alimentos quedan estancados, generan como una especie de bolo que van a generar obstrucciones a nivel del sistema digestivo, estreñimiento o alguna de estas cosas, o pueden producir ciertas situaciones en las que se genera estancamiento a nivel de las articulaciones y genera alteraciones dependiendo de lo que diga la relación de los planetas a nivel de su carta natal. Lo mismo veo en la parte a nivel del agua. El agua puede manifestarse en forma positiva, en forma sensible, romántica, agradable, intuitivo, compasivo, o en forma negativa, en una forma susceptible, impresionable, con falta de seguridad, falta de practicidad, débil, depresivo. Lo mismo, a nivel de la carta natal, si le falta planetas en agua o tiene deficiencia de planetas en agua, va a tener dificultad para expresar su afecto, poca sensibilidad, superficial, predisposición al insomnio, dificultad para relajarse, agitación malsana. Y a estos pacientes les recomiendo yo que no tomen bebidas acompañando las comidas. O sea, no bajen los alimentos con agua, con jugo o con cualquier líquido. Porque, ¿qué sucede? Por tener estos pacientes una deficiencia de agua y si le añadimos agua a los alimentos, va a tener una disminución en la asimilación de los alimentos, va a generar ciertas indisposiciones a nivel digestivo y eso termina presentando ciertos problemas a nivel de la nutrición o a nivel de toda la parte digestiva o también personas que al tomar mucha agua o tomar muchos líquidos van a generar retención de líquidos, van a generar edemas y otro tipo de cosas. Entonces vemos a ver que ya en nada más mirando esta parte de la astrología, cómo ya podemos determinar ciertas circunstancias que van a generar patologías o malestares en la persona sin haber visto la carta natal. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a ver que en este paciente o esta persona que le ponemos la carta natal que nace hoy, va a tener un 36.29% de elementos en yang y un 64.71% de elementos en yin. O sea, esta persona va a tender a tener un comportamiento yin, o sea, un comportamiento pasivo, introvertido, quieto, ¿ya? Si miramos la parte del yang, entonces vemos que en fuego solamente tiene el ascendente y en aire tiene el Venus en Géminis, en Marte en Acuario, el Saturno en Acuario. Entonces, esta persona, por tener carencia de fuego, le recomendamos desde su nacimiento, mire, tiene que tener cierta limitación en comer las comidas con proteína animal. Simplemente, sin examinarlo, sin preguntarle nada, ya le estamos comentando esta situación. En cambio, en la tierra, vemos que de tierra tienen 41% y en agua un 23%. Entonces vemos que esta persona va a tener Sol en Tauro, Venus en Tauro, Urano en Tauro, Júpiter en Capricornio y Saturno en Capricornio. Tiene una excesiva cantidad de elementos en tierra.
Entonces, por tener esta excesiva cantidad de elementos en tierra, va a generar esa situación en la que va a generar o una persona que sea demasiado paciente, segura, o que al ser yin y tantos elementos en tierra, va a ser una persona lenta, una persona que tiende al rencor, pasiva, hasta cierto tipo de melancolía. ¿Ya? Entonces ya vamos determinando, sin conocer a la persona, empezando a intuir cómo es la personalidad o cómo va a ser la personalidad de esta persona. Aquí iniciamos otra parte del estudio en la que miramos qué planetas tienen signos cardinales fijos y mutables. ¿Qué entendemos por eso? Si nosotros tomamos las estaciones, toda estación tiene un inicio de la estación, una estabilidad de la estación y un periodo en el que se cambia la estación, haciendo las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. El inicio de la primavera están los planetas cardinales, entonces si hay planetas que estén en esta área cardinal, son personas que van a tener un predominio cardinal en su comportamiento. ¿Qué es cardinal? Que son personas que van a estar totalmente dictatoriales, son personas que van a generar una voz de mando, unas personas que muchas veces a nivel de las enfermedades generan fácilmente enfermedades y pueden que también generen fácilmente la recuperación. Pero si durante todo ese proceso de enfermedad estas personas no se cuidan, pueden generar nuevamente reactivación de su problema de malestar que generó la enfermedad. También podremos tener, al igual como dijimos, con la parte mineral, con la parte de los elementos, que no tenga planetas en este periodo de tiempo cardinal. Y estas personas van a tener ciertas características en que van a tener falta de iniciativa, no son personas que prácticamente hay que estarlos empujando para que inicien sus nuevas situaciones de vida. Ya entonces hay otras características que vemos a la persona no tener eso. Si esta persona nació en la parte mitad de cualquiera de sus estaciones, va a tener unas características de de comportamiento fijo, o sea, van a ser obstinados, van a ser conservadores, metódicos, repetitivos, pero tienen también la circunstancia que son perseverantes, son personas rígidas, inflexibles, son personas que van a tener este tipo de comportamiento y ese comportamiento lo va a acompañar durante toda la vida. También puede suceder que tenga ausencia de este tipo de elementos y entonces van a ser unas personas que van a ser carencia de principios, inestables, inconstantes, personas que las cosas que comienzan no las terminan, ¿ya? Entonces, estas observaciones las tenemos porque muchas veces cuando una persona llega a consultarnos, no nos consulta prácticamente por sus síntomas físicos, pero la medicina es toda una, hay que mirar totalmente en forma holística al paciente y la parte emotiva, la parte emocional que genera este tipo de información nos es útil para ayudar al paciente. Entonces, seguimos para la parte final de la estación. Si tiene elementos en esta parte final, son personas adaptables, son personas flexibles, son personas que van a tener versatilidad, son personas que son imparciales, son personas que en ciertas circunstancias pueden ser fácilmente manipulables, ¿ya? Entonces, también tienen este tipo de circunstancias positivas y negativas. Y las personas que no tienen planetas en este tipo en esta área del horóscopo, puede tener la falta de flexibilidad, resistentes al cambio, son personas que exigen mucho de los demás, exigen perfección. Entonces, a nivel de todo esto, vemos cómo genera estas circunstancias y vemos nuestra situación de ejemplo en el ejemplo que hemos puesto al comienzo en la parte de la carta natal de la persona nacida en el día de hoy, vemos que van a predominar los planetas fijos. ¿Por qué? Porque tiene el Sol en Tauro, el Mercurio en Tauro, tiene Urano en Tauro, Marte en Acuario, Saturno en Acuario. Entonces, además de las características que hemos dicho de los elementos,
va a tener una persona que va a ser en ciertas circunstancias resistente a las enfermedades porque tiene muchas situaciones fijas, y este es un problema en ciertas personas porque hay personas que se confían de que son resistentes a las enfermedades, que no les dan enfermedades con facilidad y se exponen en demasía a lo que sucede. Y por ejemplo, en lo que estamos pasando en este momento del COVID-19, son personas que ven que no se enferman y ayudan y pueden meterse en circunstancias en las que están más expuestas, y llega un momento en que la circunstancia el volumen de los virus, del virus que está externamente, le puede superar a su resistencia interna y pueden terminar enfermándose. Y el problema de estas personas que tienen muchos planetas en signos fijos es que cuando se enferman tardan en recuperarse, y son personas que a través del tiempo se van deteriorando cuando estas enfermedades duran mucho. Vemos que en este personaje los planetas en signos cardinales inmutables son más o menos parejos, y entonces terminaríamos diciendo conclusión de que estas personas predominan los planetas en signos fijos y van a tener estas circunstancias. También podemos empezar en el análisis que hacemos en los pacientes que nos consultan, es el tipo de interés que tenga, intereses personales, intereses sociales o intereses trascendentales. Los intereses personales son los 4 primeros planetas, signos los signos zodiacales. Los intereses sociales son los 4 que le siguen, y los trascendentales son los últimos signos que le generan esto. Entonces, ¿qué tenemos en estos pacientes? En estos pacientes que tienen intereses personales en exageración, son personas que dan prioridad a los que le convienen a ellos mismos. Todo rige a su alrededor. Son pacientes que a nivel de su ego fija todo, y que mucho de su comportamiento gira alrededor de este tipo de circunstancias. Los pacientes, personas que tienen planetas en mucho mayor cantidad en intereses sociales, son personas que necesitan estar con la comunidad, necesitan de los demás, necesitan estar rodeados. Y las personas que tienen intereses trascendentales tienen el deseo de un conocimiento no convencional. Es como vemos una persona analizando intereses personales, pero que predomine el área. Son personas que van a decir, además de ser dictatoriales, son personas afanadas y son personas que quieren que los demás vayan a su propio ritmo. No toleran la lentitud, no toleran que las demás personas no le entiendan, quieren que una vez de ellos el mando, la persona enseguida le obedezca. Cuando son de signo de Tauro, lo que van a hacer es que van a buscar sus intereses personales a través de su propia comodidad. ¿Qué es lo que ellos quieren que los mantenga cómodos? ¿Cómo ellos pueden nutrir cada vez más sus necesidades a nivel material? ¿Y cómo pueden ellos ir multiplicando toda la parte de posesividad que está a su alcance? Las personas de intereses personales en signo de Géminis son personas que les gusta el juego, la diversión, la risa, y van a querer sentirse acompañados por esta situación, de tener siempre rodeados de un jolgorio, de un juego, y entonces van a buscar siempre ese tipo de sociedades. Y los intereses personales de personas que tienen mayores planetas en Cáncer son personas que van a marcar su liderazgo a través de la conveniencia de lo que está hacia alrededor de su vida, de su familia. Y esos intereses es que si él recibe para él, lo va a recibir para toda su familia, o las personas allegadas, o las personas que ellos quieren. Cuando predominan los intereses sociales a nivel del Leo, es el persona que se quiere rodear de personas donde él sea centro de acción. Quiere ser el sol de todas las personas que están a su alrededor, y que todos lo sigan, todos lo obedezcan, todos le generen esa situación de que sentirse él que es el que manda en el rebaño, ¿ya? Y cuando predomina en el Virgo, estas personas les gusta rodearse de personas que le den satisfacción a sus ambiciones, a que lo que él necesita se genere y se tenga complacencia.
los del signo de Libra, que los planetas que estén en el signo Libra, le va generando en el que en esa reunión social se genere la jovialidad, la alegría, el equilibrio, la armonía, el respeto. En cambio, los que tienen planetas en signos de Escorpio son personas que les gusta rodearse de personas que les den información. Ellos son los que van a estar sacando información a todas las personas que están a su alrededor y al final terminan estas personas conociendo mucho de todas las personas con las que estuvieron. Cuando son intereses trascendentales que predominan los planetas en signos trascendentales, entonces, y que predominan a nivel de Sagitario, el Sagitario es el que mira siempre hacia el futuro. ¿Qué es lo que le conviene de lo que está viviendo, de lo que está rodeando a nivel del crecimiento hacia el futuro? Si es en el signo de Capricornio, lo que va a buscar es su propia conveniencia, cómo forma la estrategia para sacar fruto de esos intereses. El Acuario le fija mayor el conocimiento y el Piscis ayuda en la forma en cómo puede ayudar a los demás, o puede convenir a través se llena y se gratifica a través de esa ayuda hacia el entorno. Y en este personaje en el que tomamos aquí el ejemplo, vemos que tiene 52%, 52.9% de intereses personales, no tiene intereses sociales y tiene 47% de intereses trascendentales. Entonces vemos que va a ser una persona que a la vez que tiene exceso de yin, tiene falta de fuego, tiene un exceso de tierra y no tiene intereses sociales, es una persona que va a tender a estar retraída, una persona que prácticamente va a ser de pocos amigos, una persona que prácticamente su interés hacia la comunidad va a ser mínimo. Entonces, es bueno que a una madre que le hagan el esquema de su hijo vaya ayudándole a que esos intereses sociales los empiece a generar a través de otras circunstancias y que ayudarle a que ese hijo, ese muchacho que está creciendo, genere una situación en la que no esté aislada, en que no se aleje, en que no sea una persona solitaria, a través de otras formas en las que uno les puede ayudar y que puede suplantar estos intereses sociales que son poquitos. Porque estas personas, si uno las deja por sí solas, son personas que van a crecer solitarias, personas que van a estar solas, quizás personas que quizás nunca van a tener una relación de pareja prolongada. Y entonces vemos cómo nada más en lo que llevamos podemos hacer un análisis tanto en la parte alimenticia como en la parte social, en la parte de su contextura, y cómo sin ver la carta natal ya podemos hacer por estos pacientes, ya por estas personas, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados que cuando nos llega alguien queremos solucionarle los problemas, pero muchas veces no tenemos que esperar a que la persona se enferme para solucionar sus problemas, no tenemos que esperar a que la persona empiece a sufrir para empezar a generar situaciones, y que vemos cómo la astrología podemos ayudarla en forma preventiva, no dejar que las cosas se manifiesten para empezar a buscar la solución, como que antes de que se manifiesten las circunstancias podemos empezar a generar la prevención de que este tipo de cosas no se manifiesten. Entonces, como conclusión del estudio de esta carta en este capítulo, vemos que es un personaje que tiene predominio en el estado yin, o sea, son pasivos, quieticos. La carencia de fuego nos va a ayudar a aumentar esta circunstancia yin. Un predominio de tierra, que una persona que van a estar quietas porque se van a mover poco, van a hacer poco ejercicio. Y entonces, digamos, una madre que tenga un niño de este tipo es una madre que tiene que hacerle masajes, tiene que hacerle movimientos a su cuerpo, tiene que ayudarlos a que, como ellos por sí solos no van a tener la voluntad para hacerlo, entonces tenemos que a través de ese conocimiento ir generando ese movimiento, y a través de ese movimiento vamos a generando una educación y un acostumbramiento y unas costumbres, generándole costumbres para que esta persona no se deje llevar por estas influencias planetarias.
tiene predominio en planetas en signos fijos, entonces va a ser una persona terca, una persona que va a ser poco cambiable, repetitiva, y entonces si a través de la educación ayudamos a que esta persona deje de tener este tipo de cosas y que coja la parte positiva de lo fijo, que es la parte de ser perseverante, de no estar que es una persona que no se va a dejar derrotar y que va a ser una persona que va a estar siempre buscando y teniendo sus intereses, y entonces va a ayudar a que si una madre ayuda a que esta persona luche por sus intereses, aprovechando esa parte fija, va a generar que logre las metas que se propone. Y al tener características pocos plantas sociales, es una madre que es la que se va a encargar de que el niño tenga más amigos, que el niño esté en grupos, que hacerse amiga de la mamá de los demás niñitos de colegio o de jardín para que lo inviten a las fiestas, porque el niño de por sí solo carece de estas circunstancias, pero el hecho de que carezca de circunstancias no quiere decir que toda la vida tenga que vivir así, sino que este tipo de circunstancias de vida él tiene que aprenderlas, tiene que asumirlas a su propia manera de ser, porque él por naturaleza no las va a generar como otras personas que no hay necesidad de decirle que haga amigos porque en forma natural lo hace. Muy bien. Entonces, aquí vamos ya a esta otra parte en la que ya nos metemos más dentro del ámbito astrológico y como vemos que las personas van generando dentro de sí ciertas circunstancias en las cuales parte de los signos va a corresponder a ciertas áreas del cuerpo. Es como el Aries le corresponde a la cabeza, el Tauro el cuello, el Géminis la parte respiratoria, el Leo la parte de la columna, que es lo que vamos a ver inmediatamente. Vemos como el aire, los de Aries gobierna la cabeza, los huesos de la cara, el cerebro, órganos de los sentidos. El signo de Tauro gobierna la base del cráneo, la faringe, la laringe, las amígdalas, la tiroides, el timo, la garganta, el cuello, las vértebras cervicales. El Géminis gobierna la espalda, los omóplatos, los brazos, las manos en forma expresiva, porque las manos de por sí pertenecen al signo de Cáncer, que no lo coloqué aquí. Pertenece a las costillas, Géminis, las costillas, aparato respiratorio, sistema nervioso periférico. Cáncer gobierna el pecho, el busto, el estómago, duodeno, la región epigástrica y las manos. Leo gobierna el corazón, las coronarias, la aorta, las vértebras, la columna vertebral. El Virgo gobierna los intestinos, el apéndice, la vesícula biliar, peritoneo, abdomen. El Libra gobierna los riñones, aparato urinario, glándulas suprarrenales, región lumbar, sistema venoso. El Escorpio gobierna los órganos genitales, la región ilíaca, el recto, el ano, el útero, la nariz, los óvulos y los espermatozoides, o sea, la parte de la fecundación. El Sagitario gobierna las caderas, el fémur, la columna sacra, el coxis, el hueso ilíaco, circulación arterial. Capricornio gobierna las rodillas, los huesos, las articulaciones, dientes, uñas, cabello, piel. El Acuario gobierna las pantorrillas, tobillos, las corvas, la tibia, peroné, sistema nervioso, circulación de la sangre. El Piscis rige los pies, los ganglios, vasos linfáticos, líquidos, seroso perioral. Entonces vemos cómo cada signo zodiacal gobierna una parte del cuerpo, ¿ya? Entonces cuando nosotros hacemos el análisis de una persona que se está quejando de una parte del cuerpo, podemos ir simplemente al área del cuerpo que le corresponde a ese signo zodiacal y empezar a mirar ciertos lineamientos que pueden justificar el porqué de la molestia que esta persona está teniendo. A nivel de los planetas podemos hacer lo mismo, en cómo el Sol rige el corazón, la circulación de la sangre, la espalda, la espina dorsal, la médula espinal, el ojo derecho, en el hombre, el ojo izquierdo en la mujer,
La luna rige el estómago, la digestión, el pecho, los senos, las secreciones, la linfa, el ojo derecho en la mujer, el ojo izquierdo en el hombre. El mercurio rige los hombros, los brazos, las manos, las vías respiratorias, la respiración, los intestinos, la lengua, las orejas, el sistema nervioso. El Venus rige los riñones, aparato urinario, garganta, venas. El Marte rige la cabeza, los glóbulos rojos, el vaso, los músculos. El Júpiter rige las caderas, el hígado, las arterias, suprarrenal derecha. Saturno rige los huesos, las articulaciones, dientes, cabellos, uñas, piel, tejido y sostén. El Urano rige el sistema nervioso, los tobillos, la pantorrilla. Neptuno no rige ninguna parte del cuerpo, pero sí ejerce influencia sobre el sistema nervioso, las glándulas, las mucosas, la circulación líquida. Y el Plutón rige los genitales, el recto, el sigmoide y la próstata. Entonces vemos cómo partes del cuerpo son regidas por los signos y partes del cuerpo son regidas por los planetas. Y entonces ahí es donde empieza el juego en el que un planeta está en un signo o que la relación entre planetas empezamos a ver cómo va a justificar y en alguna molestia y cómo vamos a empezar a interpretar las áreas que están por las cuales nos consulta la persona. Vamos ahora a la parte glandular que también le corresponden los planetas, lo relacionamos con ciertas glándulas. Entonces vemos como el Sol se relaciona con la glándula pineal, como el Sol que da el día, la noche, y la glándula pineal que genera la melatonina, nos genera esta parte del ciclo circadiano. Entonces, por eso el Sol lo relacionamos con esa parte. Como en la luna lo relacionamos con la glándula hipófisis, con las gónadas. La luna, a través de su ritmicidad, de sus diferentes fases, vemos como a través de la glándula hipófisis rige los ritmos hormonales, a través de las gónadas y a través de la hipófisis. Como el mercurio se relaciona con la tiroides y con la paratiroides. El Venus se relaciona con el timo, el páncreas, los ovarios. Marte se relaciona con el vaso, los testículos. El Júpiter se relaciona con el hígado, suprarrenal derecha. Saturno con la suprarrenal izquierda. Urano con tiroides. Neptuno con hipófisis. Y Plutón con la glándula pineal y la gónada. Vemos cómo a través del organismo podemos relacionar todo el cuerpo con los signos del zodíaco y cada área del cuerpo le corresponde a un signo del zodíaco. Vemos cómo cada área del cuerpo le corresponde un planeta, le corresponde una glándula, le corresponde una parte del cuerpo y cómo el cuerpo va generando esta interrelación entre los planetas y los signos para generar el comportamiento a nivel del cuerpo. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, vemos que a través de todo este estudio, vemos que podemos determinar una calidad física de la persona, una apariencia, el humor que prevalece en la persona, como la tendencia dinámica en la constitución de la persona, las fortalezas orgánicas, las debilidades orgánicas, y vemos como a través del estudio de la persona podemos generar ya sin haber visto la carta natal, podemos generar una asesoría o unas recomendaciones en su alimentación, en su parte dinámica, en cómo debe relacionar la parte de su vida, qué tipo de cosas debe evitar, qué tipo de cosas debe estimular, cómo puede a través de las cosas, de las áreas de su comportamiento, que no existe un predominio planetario, podemos ayudarle a que la persona aprenda, porque el hecho de que, por ejemplo, en esta persona que estamos viendo, en el que no hay intereses sociales, podemos generar un aprendizaje para que genere esta situación social. Por el hecho de que no haya tenido esas planetas en estos órganos, no quiere decir que sea una persona que esté apartada de la sociedad el resto de su vida. Es una persona que tiene que aprender esta situación y que es parte de las normas que le tocó vivir ante estas situaciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se están marcando los planetas en esta persona. Vemos que en Aries no tiene planetas.
el hecho que en Aries no tiene planetas, entonces el Aries tiene su regencia con Marte, entonces muchas de las circunstancias que están marcadas a nivel de la cabeza, dolor de cabeza, congestión o algo así, no las va a marcar a través de planetas en Aries porque no los tiene, pero sí lo va a marcar a nivel de cómo se manifiesta el Marte en su cuerpo. El Marte en su cuerpo está en Marte en Acuario, y este Marte en Acuario va a generar ciertas circunstancias de que si estas personas presentan una patología en la cabeza, nosotros vamos a mirar en su carta natal cómo se está manifestando ese Marte en Acuario. Por ejemplo, aquí en este personaje tiene el Sol en Tauro, el Mercurio en Tauro, el Urano en Tauro, y entonces al tener tantos planetas en Tauro va a generar una circunstancia en que él va a focalizar o va a determinar que muchas patologías se manifiesten a través de la columna cervical. Entonces son personas, una persona que yo la recomendaría tiene que hacerse masajes a nivel cervical, tiene que tomar conciencia de que su parte del cuello, su columna cervical, como a nivel de esta persona tiene que tener observación a nivel de la parte de su tiroides, porque el Mercurio rige la tiroides y el Urano rige la tiroides. Es una persona que necesitamos que a través del conocimiento, antes de que se manifiesten patologías a nivel de su parte tiroidea, ya tenemos que tener esta observación, simplemente por lo que nos indica su carta natal. La parte de la respiración en Géminis, vimos que esta persona tiene poco en Yang, y que de los pocos planetas que tienen Yang está Venus en Géminis. Entonces vemos cómo las circunstancias emocionales puede él manifestarlas o puede erradicarlas o puede somatizarlas a través de la respiración, ¿ya? Y vemos cómo el regente de Tauro es Venus, y cómo circunstancias que generen a través de la parte de su cuello también pueden manifestarse a nivel de la parte respiratoria, ¿ya? Al no tener tantos planetas en signos de aire, tiene que tener unas situaciones en las cuales tiene que expandir su tórax, y en esa expansión de su tórax puede generar cansancio de esta parte de los músculos y puede generar problemas a nivel de cuello. La luna está domiciliada en Cáncer, entonces eso le va a generar una buena facilidad a nivel de su estómago, y por tener tantos planetas en Tauro puede generarse una persona que le guste consumir muchas harinas, y como está la luna domiciliada puede generar esta situación en la que se le facilita la digestión de ese tipo de elementos, y al tener esa fácil digestión entonces puede generar que abuse de este tipo de elementos. Vemos que no tiene planetas en Leo, entonces nos vamos al Sol, que el Sol lo tiene en Tauro. Entonces, como circunstancias circulatorias, como circunstancias a nivel de su corazón pueden manifestarse a través del cuello. Como que parecería ilógico que como así que el cuello va a manifestar eso en una persona que genere congestión, puede generar congestión de sus vasos del cuello, sin tener una alteración del cuello, sino puede tener una circunstancia a través de la parte de su circulación. El Virgo no tiene planetas en Virgo, entonces todo su sistema digestivo está movido a través del Mercurio. Vemos que el Mercurio está en un signo de tierra, o sea, va a tener una lentitud a nivel del sistema digestivo, y cómo a través de esa lentitud del sistema digestivo puede generar atrapamientos y puede generar como ¿Aló? ¿Hola? ¿Alejandro? Se Alejandro quedó se sin fue. sonido, Alicia. Creo Nos que se quedó quedamos. sin sonido. Sí. Se quedó congelado. Algo pasó. Sí. Bueno, tengamos paciencia, esperemos un momentico que Un se poquito de debió. paciencia, ¿sí? Sí. Ujú. Hola. Se detuvo Tauro en Alejandro.
Patricia, ¿me escuchas? Sí, ¿Aló, Patricia? Sí. Entonces, escuchamos. mientras me conecto aquí, yo sigo por este otro lado. ¿Te parece? Espérate que Patricia no ha contestado. Aló. Yo te Listo, estoy ahí está oyendo. Patri. Yo te estoy oyendo y sigue entonces, pero entonces, ¿por el celular de quién estás? De ¿Cómo mi esposa, cómo se Sandra, llama ella? ¿Sandra Sandra, Angulo? Ok. Sandra Angulo. Bueno, entonces todos los demás, por favor, apaguemos los micrófonos y tú estás viendo cómo manejas la presentación. Ya me estoy metiendo. Ok. Pero no hay imagen, no hay imagen. No es que no hay más, No, no es ya. que se me apagó el computador. Ya, o Ah, sea que yo ok. te La tengo que imagen volver la última plantilla es la que está en la imagen. Sí, Sí. sí. Yo te tengo que volver a dar la presentación. Entonces, cuando ya estés, por favor, nos avisas cuando estés otra vez en el computador y ya Ya estés estoy aquí en el conectado. computador. Sí, Ya veo a Alejandro también. Ok, listo. entonces, Alejandro, te voy a dar, cerremos todos los micrófonos y solamente deja a Alejandro el tuyo. Listo, sí. ¿Ya? Ya ves de por dónde iba. Y cierra también el de Sandra porque si ya no lo necesitamos y yo te vuelvo Listo. a dar la presentación. ¿Aló, sí me escuchas? Hable el micrófono del computador. Alejandro, Sí, abre el micrófono del computador, eso ya. ya Y está la bien. cámara, listo, entonces ahora te convierto en presentador y vuelves otra vez a compartir pantalla. Listo, compartir. Ay, Alejandro, qué pena interrumpir. Si aprovechamos para que pongas tu presentación en modo presentación, vamos a poderla ver mejor. Gracias, qué pena. ¿Y cómo es modo presentación? En la copita esta que hay abajo, en la parte de abajo de tu presentación hay unos cuadritos, al lado hay una figura y al lado hay como una copa. Si oprimes ahí, lo puedes poner en modo presentación y pasas con las flechas. Eso, Ahí ya está. ahí está. Y Perfecto, está. gracias. Bueno, Listo. ok. Cualquier cosita me están avisando, si no yo voy aquí a la ayuda en la casa. Sí. Ahí me están viendo bien, me están ayudando bien. Por improvisar. Tienes buenos asesores. Sí, exacto. Bueno, entonces seguimos. Sigamos, perfecto. Sigamos, bueno. Entonces íbamos por la parte de la parte digestiva, el Virgo. Por ejemplo, la Libra no tiene planetas. Al no tener planetas en Libra, entonces nos vamos hacia que dónde está Venus. Venus está en Géminis. Entonces muchas de estas personas sí tienen manifestaciones en área lumbar, en riñones o algo así. Muchas veces a nivel de exámenes de laboratorio, a nivel de estudios, no se le encuentra nada, pero si nos vamos a la parte de Venus en Géminis, que es la parte respiratoria, y entonces vemos es que quizás estas personas por estar en sedentarismo, por no moverse, por estar quieta mucho tiempo, va generando ciertas posturas que van generando esta parte lumbar y que necesita oxigenarse. La parte de oxigenación también es de movimiento. Vemos que de Géminis es el fuego, de Géminis es de cambio constante, de hacer una cosa y la otra, y que al no tener, al tener mucha quietud, pueden hacer manifestaciones a nivel lumbar. Entonces, muchas veces a nivel médico, pacientes que llegan a nosotros quejándose de dolores lumbares, se le han hecho estudios de todo, pero a nivel de médico en sí no se le encuentra nada. Y entonces vemos cómo a través de la carta natal nos orienta hacia qué parte del cuerpo nos debemos orientar. Por ejemplo, en caso tal de que esta persona se genere este tipo de cosas, simplemente nosotros miramos a ver cómo está el comportamiento, que no dure mucho tiempo en una sola posición, que haga ejercicios respiratorios, como tiene tantos planetas en Tauro, entonces necesita que haga masajes, que le hagan masajes en estas áreas del cuerpo,
Y entonces vemos cómo a través de este tipo de patrones podemos darle ayuda a una persona que puede ir de médico en médico y no encontrar solución a sus problemas. Vemos que tampoco tiene planetas en Escorpio, entonces nos vamos hacia donde tiene Plutón en Capricornio. Ese Plutón en Capricornio nos va a generar a que hay estancamientos, a que hay poco movimiento, a que puede generar hasta problemas de fertilidad. Entonces, a este nivel nosotros empezamos a trabajar en qué forma a nivel de la carta natal, depende de cómo se manifieste el Plutón en la carta natal, pues podemos ayudar. El único circunstancia que tiene en el ascendente es, en Sagitario es el ascendente, entonces vemos como son personas que pueden empezar en forma muy entusiasta, pero viendo cómo está el resto de los planetas, se le acaba el ánimo fácilmente. Se entusiasma y se para y queda establecido, queda quieto, y son personas que muchas veces nos consultan por eso, que simplemente empiezan con ganas, pero prácticamente no terminan y persisten toda su vida en empezar y nada que fructifica el resto de las cosas. Y a través de una asesoría de este tipo de cosas puede ayudarse uno, digamos, a nivel del Júpiter. Pero es que el Júpiter está en Capricornio, el Júpiter está caído, entonces es una persona que tiene que hacer un esfuerzo sobremanamente grande para poder vencer ese Júpiter en Capricornio y tener que hacer muchas de las cosas que nos puede indicar su carta natal. En Saturno tenemos el Júpiter que está en Capricornio, que está exiliado, y el Plutón en Capricornio. Y entonces aquí vemos cómo en la parte de sus rodillas, de sus articulaciones, por el hecho de estar Júpiter allí y estar exiliado, muchas de las circunstancias a nivel de su alimentación, malos alimentos que entorpecen el hígado o que entorpecen su función hepática, pueden generar molestias articulares. Y en Acuario tenemos el Marte y el Saturno. Y entonces, como esta persona, al tener estos dos planetas aquí, al tener este Marte en Acuario, a pesar de que sus circunstancias a nivel de toda su corporalidad no le da para tener un movimiento, él para tener un sistema nervioso que sea vital, necesita el movimiento, necesita el nutrirse a través del aire, necesita tener conocimiento y conocimiento de sí mismo para poder salir adelante. Y el Neptuno está domiciliado en Piscis, entonces eso no nos daría ninguna patología porque estaría manifestándonos ese tipo de cosas. Entonces, ya hasta aquí vemos un paciente que hemos analizado solamente por sus circunstancias planetarias. Todavía no hemos entrado en la carta natal y vemos cómo hemos avanzado una parte muy grande de su constitución y cómo podemos desde ya empezar a tratarlo, desde ya empezar a evaluarlo. Y por eso muchas veces las personas que quieren aprender a astrología, pero se les complica en la carta natal, que las cuadraturas, que las posiciones. Yo digo, estas personas que quieren aprender la astrología y la quieren aprender, pero de una forma elástica, sin profundizar, aprendiendo este tipo de cosas hasta aquí, pueden mejorar mucho, pueden ayudar mucho a los demás, pueden ayudar mucho a su entorno, pueden mejorar su alimentación, pueden orientarse en cómo poder generar unas recomendaciones a través de lo que le dicta su carta natal, que muchas veces son personas que no están dedicadas a esto, pero les interesa eso, entonces yo les recomiendo a los pacientes que tienen este tipo de inquietudes en que simplemente lean un libro de astrología, estos pocos elementos que yo le doy, más que vean a nivel del internet la efemérides. Uno puede nomás poner en Google efemérides, le sale la efemérides y con eso ya tienen todos los argumentos y todos los elementos para hacer el estudio hasta este momento. A partir de este momento empezamos ya a entrarnos a su carta natal. Entonces,
a nivel de la carta natal vemos que el ascendente, y las casas 6, 8, 12 generan los interés para la parte de la astrología médica, y como en la casa 6 o el regente de la casa 6 o los planetas que estén en la casa 6 y en cualquiera de estas casas, la casa 1, la casa 6, la casa 8, la casa 12, nos van a dar determinantes para empezar a investigar su parte de la carta natal. Y también, como vimos ahorita con los planetas y con los signos, el área del cuerpo que corresponde a su patología puede generar esa situación. Entonces, en cuanto a la parte del ascendente, el ascendente nos informa el ascendente nos informa cuál es el yo, cuál es el nativo, toda su parte informa sobre la constitución del nativo, el yo, la personalidad, el cuerpo físico, la identidad, cómo la persona inicia todo lo que va a iniciar. Muchas veces hay personas que tienen planetas en esta primera casa y se genera una casa muy movida. Hay personas que, como este paciente que nosotros estamos tomando como ejemplo, no tiene planetas en su primera casa, y entonces se van a generar circunstancias que generan hacia el nivel de su ascendente. Por eso decía yo que esta persona quizás tiene mucho entusiasmo para hacer las cosas, pero no prospera. ¿Por qué? Porque tiene su primera casa totalmente vacía. La casa 6 es considerada como la casa de la salud, está relacionada con las enfermedades agudas, es el servicio, el deber, el trabajo. Aquí, además de la salud, vemos cómo la persona socializa con las demás personas, cómo se enfrenta a tener de tu trabajo, qué tipo de trabajo es más conveniente para él, y entonces, pero en este momento vamos a tomar como parte de la salud. La casa 8 está relacionada con las enfermedades graves, con la transformación del individuo, los recursos o posesiones de los demás. Entonces lo tomamos siempre como circunstancias de cambio, cómo la persona cambia a través de su salud, cómo cambia a través de su enfermedad, y cómo otros procesos de cambio que se generan a través de la carta natal cuando las tomamos como referencia de cosas diferentes a la de la salud. En la casa 12 está relacionada con las enfermedades crónicas, el encierro, las enfermedades que se ocultan o se mantienen en secreto, el sacrificio, el subconsciente, y sobre todo ahorita que estamos en cuarentena, todos estamos viviendo nuestra casa 12. Entonces podemos ver nuestra carta natal, cómo estamos viviendo la casa 12, y si verdaderamente las circunstancias que estamos viviendo en esta casa 12 se correlacionan con lo que está en la carta natal, y podemos ayudarnos a cuadrar un poco nuestra carta al aprovechar este periodo de encierro y de cuarentena. Muy bien. Exacto, entonces. Aquí no me quiso avanzar más esto. Bueno, y los aspectos en la carta natal nos muestran la salud, además de los aspectos mayores, deben ser considerados la semicuadratura y la cuadratura y la sesquicuadratura. Es porque a nivel de los elementos de tensión que genera una cuadratura, una semicuadratura, una sesquicuadratura, genera tensión refleja a nivel del cuerpo. Las oposiciones generan enfermedades, pero si la persona logra superar esa oposición, puede lograr superar la enfermedad. En cambio, una cuadratura es muy diferente, porque a nivel de una cuadratura a veces se unen dos cuadraturas y se unen dos cuadraturas y una oposición, y genera un círculo vicioso a través de esa enfermedad. También debemos considerar los aspectos. Mientras más partiles sean los aspectos, más intensa y mayor manifestación va a tener la enfermedad. Podemos considerar la naturaleza del planeta aspectante y si es significador o no significador de la enfermedad. Otra de las cosas que podemos ver a nivel de ver por una carta es cómo está la distribución de los planetas en su carta natal.
si hay predominio de los planetas en la parte superior de la carta natal, si hay predominio inferior. Ahí miramos cómo manifiesta su yo interno o su yo externo, cómo manifiesta su vida, si su vida se ha ido manifestando a través de todo lo que es su vida interior o se manifiesta a través de la relación y cómo se manifiesta a través de su trabajo y depende más del trabajo que de su yo interior. Y si está más en la parte oriental de la carta o más en la parte occidental de la carta. Aquí vemos en la carta de nuestro paciente y vemos cómo los planetas predominan hacia la parte derecha de la carta, o sea, es la parte del el occidental, que es el más espectador. En astrología le llamamos esta parte derecha la parte del tú y la parte izquierda la parte del yo. Y entonces, esta persona, aquí empieza a haber ya ciertas contradicciones que a nosotros nos empiezan a ver cómo la vida genera ciertas cosas y una persona que es introvertida, una persona que es sedentaria, una persona que es poco social, cómo la vida la pueden hacer y cómo la pone a vivir en su área del tú, porque la parte derecha de su carta es donde predomina su actividad a nivel de los planetas. Entonces vemos cómo esa persona a través de todos estos planetas que están hacia su lado derecho de la carta, puede empezar a realizar el conocimiento y el aprendizaje de su parte social, porque él necesita de otra persona para surgir, necesita de las demás personas para poder darle órdenes o que ayuda para poder salir adelante. Entonces vemos como la Luna, el Venus, el Sol, el Urano, el Mercurio, el Neptuno, están predominando hacia la parte derecha de la carta. Entonces, ya en este momento ya vemos la carta, ya vemos cómo se presentan ciertas oposiciones, ciertas cuadraturas, y vemos cómo esta cuadratura de la Luna con Mercurio y de Saturno con Mercurio generan dos cuadraturas que se encierran en su parte hacia el Mercurio. Y a la vez está reforzada por una posición de la Luna hacia Saturno, ¿ya? Entonces, como esta persona supuestamente la vemos que está recién nacida, no todavía no manifiesta enfermedades, y más aún viendo que si vemos a nivel del septenario, el septenario es que cada casa corresponde a 7 años de su vida. O sea, la primera casa es 7 años aquí, en la segunda casa aquí a los 14, o sea, a nivel de más o menos de los 12 o 14 años va a generar ciertas manifestaciones de salud que le pueden generar eso. Y digo manifestaciones de salud porque aquí está el Júpiter y viene de su ascendente, ¿ya? Sus primeros años de vida podemos decir que es una persona que goza de mucha salud en sus primeros años de vida, y que si una madre con su hijo recién nacido nos viene y miramos esta carta natal, yo le podría decir, mire, aproveche esta primera parte de su vida, aproveche estos primeros 7 años, que si usted aprovecha esos 7 años, su hijo va a poder a través de esta refuerzo y esta dedicación de los 7 años nos puede generar una mejor salud y nos puede prever para que cuando llegue a estas circunstancias que están de salud, que son de oposición, de cuadraturas y eso, la persona pueda superar con mayor facilidad esos percances que pueda tener a través de estas cuadraturas o de estas oposiciones. Entonces, vemos cómo la carta natal nos puede generar una forma preventiva para una persona que en el futuro puede generar ciertas patologías, que en el futuro puede generar patologías que pueden ser hereditarias o no, que a través de aquí vemos el Neptuno en la casa 4, entonces vemos cómo a nivel de su parte hereditaria están esas áreas ocultas, circunstancias que vemos en muchas personas que de un momento a otro generan enfermedades que pueden ser graves. Y vemos aquí una cuadratura de Neptuno a Venus, que podemos decir, una persona que puede generar una situación de una enfermedad hereditaria que puede tener relación con su sistema respiratorio, que puede tener relación con su sistema digestivo, que puede tener relación con su sistema inmune y que se le presenta de un momento a otro. Pero si hemos marcado una parte de su vida que genere una fortaleza orgánica, podemos ayudar que esta situación que va a vivir aquí sea una situación pasajera y una situación en la que simplemente la persona va a aprender de su enfermedad,
¿ya? Y que quizás pueda salir adelante. Entonces, por eso es que yo marco en que las personas muchas veces ven esta carta y empiezan a determinar en forma especulativa las enfermedades, pero si uno lo ve de una manera en la que generan situaciones en las que podemos prever, podemos evitarle muchos malestares a las personas. Y es donde yo me afianzo y me refuerzo en el que uno puede generar el libre albedrío, y con ese libre albedrío puede reforzar ciertas áreas de su vida, y no es necesario que uno viva estas oposiciones o viva estas cuadraturas, y a través de esos refuerzos y ese conocimiento puede generar que pase por la vida sin generar los percances que quizás ya estaban establecidos a nivel de su carta natal. Entonces, vamos a empezar a mirar desde sus cartas las casas que pertenecen a la salud. La primera casa que no tiene planeta, entonces nos vamos a Sagitario, y como vimos ahorita, es un Sagitario en Capricornio que hace oposición a la luna en Cáncer. Esto genera una situación grande porque simplemente el Júpiter en Capricornio está exiliado. Y exiliado quiere decir que su hígado se genera una situación de metabolismo lento, una situación en la que se pueden acumular ciertas circunstancias, ciertos elementos a nivel del hígado, y pueden generar ciertas circunstancias que pueden ser hasta una cirrosis, no sé qué puede hacer. Y, por ejemplo, vemos que esta luna en Cáncer, como hablamos ahorita, es una persona que se siente que su estómago le aguanta de todo, y a través de estas circunstancias se genera una mala alimentación. Esa mala alimentación puede irle a generar en un futuro circunstancias que le pueden generar daños a nivel de su hígado. Seguimos con la casa 4, vemos como en la casa 4 aquí lo que dijimos ahorita, que es el Neptuno, que son circunstancias que nos ayudan a que una patología se manifieste de sorpresa, ¿ya? Y cómo a través, como él en esta casa 4 está manifestando dos casas, Urano y Hola, hola. Hola, Alejandro. Creo que se le volvió a caer el internet. Se me volvió a caer la señal. Sí, se le volvió a caer la señal. Qué interesante está esto. Sí. Muy bueno. Extraordinario. Y para los que ya hemos estudiado astrología o llevamos estudiando astrología, hombre, nos afianza muchas cosas. Excelente, me gusta mucho. Sí. Uh-huh. Pero a ver qué le pasó. Sí, se le cayó la señal. ¿Cuál sería el libro para comenzar para las personas que, o yo, como yo, que no sé nada? ¿De astrología? Sí. No, pues entrar a las clases. Entrar a clases de astrología. ¿En Claro, dónde? empezar ¿En dónde? Por ejemplo, conmigo. con Patricia, por ejemplo. Ah, bueno, pues Patricia, mira, Si está en Colombia, Aló, ¿ya? con Patricia. Alejandro, ¿ya? No, también virtual. No, estoy por el celular, pero todavía no me he conectado aquí al internet otra vez. Sí. Ya me llegó la señal, pero Conéctate todavía y te esperamos. Conéctate y te esperamos. Sí, sí, esto listo. está muy bueno, lo esperamos, está muy bueno. Bueno, gracias, me alegra que esté dando satisfacción a los intereses que puedan ustedes tener de esto. La astrología es apasionante porque no solamente nos ayuda a nivel de la salud, sino nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, a comprendernos a los que están a nuestro alrededor, nos ayudan a ver que
otras personas tienen su comportamiento, y muchas veces este comportamiento es un comportamiento espontáneo, es un comportamiento que le sale en forma refleja, y que muchas veces estas personas no son culpables de su comportamiento, simplemente no saben que dentro de sí tienen esas circunstancias reflejas que le van a generar ciertos patrones, y cuando la persona es consciente que esos patrones son automáticos, empieza a aprender a cómo dominar esos patrones. ¿Ya? Entonces, por eso en la parte de la relación entre personas, en la madre-hijo, padre-hijo, esposos, amigos, socios, uno aprende a comprenderlos, y muchas veces dice está en el automático porque está actuando en una forma que prácticamente primero actuó y después pensó, que es lo que muchas veces vemos. Esto no me quiere. Aquí entré a internet, pero todavía no me quiere obedecer, está desobediente este internet. Entonces de pronto No, es que la verdad es que en estos últimos días hemos tenido pues como la señal intermitente. Yo creo que es que hay demasiada demanda de cosas virtuales porque al principio era perfecto y ahora esta última semana ha sido así intermitente. A las 2 de sí. la tarde, a todas horas. No, a mí es hoy. Entonces, pues nos toca tener paciencia. Yo no estaba acostumbrado a estas interrupciones. Pues sí, nos toca aprender. De esto también nos toca aprender. Nos toca aprender. Yo con mi liderazgo, que quiero que las cosas me salgan correctamente, aquí estoy en una prueba de esas. Muy bien. Listo, aquí ya parece que ya entré. ¿Sí me ves? Todavía no. Tienes que apagar el otro celular. Ya lo alejaron de aquí. Ok. A ver, habla. ¿Sí ves la presentación? No, espérate, ya, porque te tengo que volver como te saliste, te tengo que volver a compartir. Exacto. Te tengo que volver a entrar. Listo, pero todavía no te ves tú, la cámara está desactivada. Ahora, yo sí te veo acá. Ahora, vuelve a poner la presentación, a maximizar la presentación. Cuando estés listo. Ya, listo. Pero no me da Y pon tu video. No, pues no es la activación de la cámara. No, es que no sale la presentación, está demorada en aparecer. Listo, entonces ahora sí. Ahora sí. Ya salía de eso. Aquí estoy haciendo un curso a todo curso. Sí. Vuelve a maximizar la Listo, presentación. ya la maximicé. Y pon tu cámara porque no estás sin cámara. La cámara, no está la cámara. Entonces aquí cómo hago para... Ahí Sí, ya salí. está la cámara, se fue. Ahora Ahí se está fue, está pero viendo. sí estaba la cámara. Ustedes lo están viendo. No, yo me salí, pero porque la apagué y la volví a prender. En este momento no, pero antes sí la tenía y sí tenía la cámara. Yo no lo veo desde la primera vez que se cayó. Bueno, ese es mi internet. Bueno.
Sigamos. Aquí no me salió la cámara. Aquí. Aquí. Bueno, sigamos aunque sea con la Listo. voz. Digamos, ok. Sí, ahora sí tiene la presentación. Sí. Y ahora me salí yo de acá. Bueno, Ahora te salió entonces sigamos aprovechando la presentación aquí. No, pero yo no estoy viendo la presentación. No está viendo la presentación. Dejaste de compartir la pantalla. ¿Ustedes la están viendo? Yo sí la veo, pero es que como aquí la pantalla se pega, entonces a No, lo no se mejor está viendo. sí. Yo creo que lo que tú Está ves es como una el otro pantalla día que cancelada, pero sacaron no los se ve. muñequitos. No se Sí. ve. No se ve. Así que, No, Y a mí como no se que ve se la me queda pegada. presentación. Hicieron la primera No reunión avanza. de Zoom y despelote. Yo no veo, yo sí veo, yo no veo. Por favor. Te saliste de la presentación. Se te salió. Sí. O sea, busca la camarita donde dice compartir pantalla, porque la dejaste fue de compartir. Y él tampoco se ve tampoco. Lo que dice es Alejandro Castro, pero no se ve su imagen. No se ve ni la presentación ni él. no, pero es que la pantalla no está dando. Aquí sí no. Entonces, seguiremos para no seguir. Pero es que no se ve la presentación. Pero sí me oyes. Sí te oímos, pero no vemos la presentación. Sí, que es lo importante. Sí. Me voy a salir y voy a entrar nuevamente. Ok. Oh. Pues estos son los gajes de la tecnología. Debe Que haber de todas mucha maneras, congestión también. no, Sí. el mundo no estaba Estamos en acostumbrado. vivo, estamos en vivo. Sí, ¿no? El mundo no estaba Estamos viviendo acostumbrado a algo. tanta demanda. A tanta No, demanda. Sí, no. señor. Estamos Eso es lo que está algo pasando, nuevo, que hay demasiada demanda. No, y que hay demasiada demasiado. demanda. Esto no pasaba antes, no se retrasaba tanto. Pero con tanta demanda, ahorita todo el mundo se está comunicando así, dando clases así, todo así. Es la Todo, única forma, es la las única manera reuniones, ahora. los almuerzos, las comidas, los cumpleaños, todo. Esto es Todo, todo. Sí. Y a toda hora. Ahora sí te Entonces, vemos, Mi mamá, Alejandro. yo no lo veo. ¿Dónde Ahora está? tienes que poner la presentación. ¿Y cómo coloco? ya te veo. Ya vemos a Alejandro perfectamente, sí. ¿Y ves la presentación? No, señor. Porque todavía No, tienes que aceptarme. Tienes que aceptar la presentación, aceptar Aquí pongo compartir. ahora sí, se está cargando la pantalla. Ahora sí carga la presentación. Ahora sí. Perfecto, Ahora ya sí. te tenemos a ti, sí, ponlo en presentación y listo. Ponlo en Todo modo en modo de presentación. presentación. Ahí ya. A mí me llega tarde Listo, la imagen. Te Perfecto. llega ahora con sí delay, cerremos, Elizabeth. cerremos Sí, a mí micrófonos, me llega cámaras, tarde. todo. Sí, la Perfecto. imagen llega con unos segundos de diferencia. De diferencia. Listo, ahora estoy en la casa 4 que estábamos viéndolo ahorita, ¿no? Sí. ¿Sí me escuchas? ¿Sí? Y están fuerte viendo y la claro. presentación. Sí, estamos viendo la También. presentación. Listo. Entonces, en la Pero casa ya no te 4, vemos. No, lo oculté para que no se vuelva a pagar. listo, entonces tenemos la casa 4 y tenemos Neptuno en la casa 4, que es las enfermedades hereditarias que nos cogen por sorpresa, ¿ya? Y que eso tiene una cuadratura con el Venus en Géminis y nos puede dar, aquí especulando simplemente que pueden ser enfermedades de origen respiratorio o de origen pancreático digestivo, pero que están ligadas a la parte genética, a la parte hereditaria, porque la vemos en la casa 4. Como esta casa es compartida porque está en 29 grados, entonces también tenemos que ver los aspectos de Urano.
entonces también podemos ver que en estas circunstancias pueden haber circunstancias hereditarias que corresponden a la parte de Urano. Urano en Tauro, viendo que una persona que tiene muchos elementos en el signo de Tauro puede generar problemas a nivel de la parte de Alzheimer o algo así, a pesar que en la parte de la primera casa no tiene nada, pero acordémonos del Júpiter en Capricornio, que está en un elemento de tierra, y un Urano en Tauro, podría generar circunstancias que pueden, a partir de más o menos de los 40, 42 años, puede empezar a generar deficiencias a nivel de todo su sistema nervioso central. Y por la quietud, porque tiene este Urano en Tauro, está en Saturno en Acuario, también podría presentar elementos o circunstancias que le generan alteraciones en todo su sistema óseo o sistema articular, generando este tipo de cosas. Y como sigo recalcando que si su primera infancia goza de una buena alimentación, una buena salud, una buena cuidado y buenas costumbres que se aprenden aprovechando que tiene tantos elementos en tantos planetas en signos fijos, entonces generan nuevos comportamientos que no están en su carta natal, nos van a ayudar a que este tipo de circunstancias no se den, o si se dan en una forma más leve. Ahora vamos a la parte de su casa. Estamos en la casa 6, en la casa 8, que es la parte de la casa 6 se me pasó. 4, 6, 8. Bueno, entonces, aquí lo que vemos es que el Sol en Tauro no hace relación con ningún otro planeta. El Urano, lo que vimos ahorita, pero aquí en esta casa vemos la relación de Mercurio en Tauro, que genera esa relación de Mercurio en Tauro, y cómo a nivel de la casa 8 la transformación genera a través de la parte de lo que es Cáncer y la Luna. Entonces vemos cómo a través de sus emociones, a través de su relación con los demás, a través de que la Luna también es la pareja o la madre, cómo esas circunstancias marcan mucho en su vida y marcan mucho en su parte de su comportamiento y de sus enfermedades. Como a pesar de tener una luna en Cáncer que está domiciliada, esa luna en Cáncer puede generar patología porque él no se da cuenta de lo que permite la luna en Cáncer, y esa absorción de esos elementos pueden generar no alteraciones propiamente en el estómago, pero sí en otras partes del organismo. En la casa 12 vemos como que la casa 12 está en Escorpio. La casa 12 que se nos hizo. Vemos su Plutón y cómo el Plutón en Capricornio también genera oposición a través con la Luna. Vemos que a pesar de tener la Luna en Cáncer, también tiene un Plutón en Capricornio, y ese Plutón en Capricornio, como dijimos ahorita, puede generar circunstancias a nivel de su parte genital, a su parte de su procreación, y cómo a nivel de ese tipo de patologías pueden generarle problemas. Y todo vemos que todo radica en la parte de elementos en tierra, cómo esos elementos en tierra pueden pesarle a través de la vida, y cómo esos elementos en tierra a través de todo su andar puede terminar generando enfermedades. Entonces vemos cómo el sistema orgánico genera circunstancias y genera cosas que nosotros podemos evitar. Cómo puede generar una reacción a través de su cuerpo de los malos comportamientos, malos hábitos o de cosas que dejamos de hacer pudiendo hacerlas, y cómo eso se manifiesta a través de la enfermedad, y cómo a través de todo lo que nosotros hacemos en el estudio del astromédico podemos trabajar principalmente en forma preventiva, que es lo que yo siempre yo recomiendo. Nosotros no debemos esperar hasta que el cuerpo se manifieste. Debemos siempre adelantarnos a las circunstancias que nos pueden dar el cuerpo. Eso era todo lo que tenía por compartirles. Disculpen esas interrupciones. No sé si habrá preguntas o qué comentarios
me quieran hacer. ¿Me están escuchando? Sí, te estamos Sí, señor, escuchando. Sí, perfectamente. sí, Entonces sí. ahora Entonces, sí, vamos en orden para no abrir todos al tiempo los micrófonos, pero las personas que quieran hacer alguna pregunta, entonces, pues aquí está Alejandro, aprovechemos para, aprovechemos todas las preguntas que podemos tener en este momento. Las que quieran también las pueden escribir en el chat. No sé, yo Ok, tengo bien. preguntas, pero prefiero Yo, darle yo la también. posibilidad de que la hagan todos los Yo, participantes. te- yo, yo tengo una Bueno, yo también pregunta tengo porque una. allá hablamos de un paciente, supongamos la carta de alguien que está pequeño, que acaba de nacer y que exacto. podemos planificar cómo ayudarlo para que todas esas patologías no sean tan graves como podrían presentarse. Ok, pero cuando ya es una persona adulta como nosotros, o sea, ¿qué es lo que tenemos que planificar o ver con anticipación? ¿Cuáles son los aspectos que se van a dar de los planetas en las casas para poder prevenir algo que se pueda presentar? Sí, la ¿Cómo haría? primera, sí. Yo, por ejemplo, digo, todo pediatra debería saber astrología. Como un Todos los pediatra médicos puede, deberían ser astrólogos. en general, todos los médicos, pero principal un pediatra, porque el pediatra tiene en sus manos el futuro de un nuevo ser. Entonces, un pediatra con todo este conocimiento, la ayuda que le puede prestar a un niño es maravillosa. Le está previendo muchas circunstancias hacia el futuro. Cuando este tipo de conocimiento llega en una edad adulta, necesitamos es aprender. Por ejemplo, a nivel empezamos por aprender desde el comportamiento mineral. Cómo esas áreas, esos elementos que nos faltan, podemos empezarlos a aprender. Como si no tengo un planeta en el signo de tierra, cómo puedo empezar a perseverar y cómo puedo empezar a insistir a que mi cuerpo aprenda a hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Como si no tengo planetas en el signo de tierra, cuidarme a través de la alimentación. Puede ser que haya toda la vida consumido muchos granos y todo ese tipo de cosas, pero a través de que llegue a nuestras manos este conocimiento, poder empezar a decir, voy a restringir este tipo de alimentos. Y más aún si tiene un médico en que le pueda hacer una desintoxicación, nos ayudaría esa desintoxicación con el abolir estos tipos de alimentos para que empecemos a transformar el cuerpo, empecemos a hacer lo que no hemos hecho hacia atrás, lo empecemos a hacer desde ya. Yo siempre predico, uno tiene que adelantarse a la enfermedad. ¿Ya? Si gozamos con las circunstancias de que nos llega este conocimiento, pero todavía no estamos presentando ninguna manifestación orgánica, empecemos desde ya a hacer cambios en nuestros hábitos de vida. Ok, ¿Sí te muchas contesté gracias. la pregunta? Sí, claro. No, bueno, sí. Lo que yo estaba preguntando era, ok, ya uno tiene patología, ¿verdad? Sí. Verificar en la carta cuándo esa patología va a ser más fuerte, supongamos para ir mermando el efecto que pueda generar en un momento dado más adelante. Bueno, ya uno, a la edad que tengo yo, pues ya las tenemos. Qué lástima no haber visto esto antes. Pero ¿cómo prevenir que esas patologías avancen? O sea, ¿cómo lograr de alguna forma estancar hasta cierto punto, si se puede, la enfermedad? ¿Ya? Sí, ya te entendí. Sí, nunca es tarde para encontrar las soluciones. Yo siempre digo, mientras el paciente tenga vida, hay algo que hacer. No, Sí, así claro. por más crítica que se vea la circunstancia, siempre debe haber algo que hacer. Entonces, lo primero generalmente yo empiezo con las dualidades, el yin y el yang, ¿ya? Si es una persona adulta que tiene muchos planetas en la parte yin, entonces
necesito que esa persona empiece a hacer relajación, le empiecen a hacer masajes, le empiecen a hacer acariciar las partes que están afectadas para que se movilicen, porque si una persona yin está estancada en esa situación, ¿ya? Si es una persona yang y es de edad adulta, entonces mire, si usted no está acostumbrado a hacer ejercicio, empiece a hacer ejercicio, ¿ya? Empiece a caminar, empiece a hacer movimientos, empiece a hacer ciertos hábitos que empiecen a ser cada vez más rutinarios. Que si es una persona allí, bueno, aprenda chatsu, aprenda yoga. Si es una persona yang, aprenda a caminar, búsquese unos zapatos cómodos para que empiece a caminar y empiece a tener ciertos hábitos en el que pocos tiempos, porque una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio, pero tiene los elementos internos para hacer ejercicio, los empieza a hacer. Después empezamos a la parte mineral. ¿Qué parte mineral le falta? Y entonces empiece a abolir las cosas a nivel de la dieta, sobre todo, de las cuales falta la parte mineral. ¿Qué parte mineral tiene en exceso? Y aprovechemos esa parte mineral de exceso para que ese exceso vaya llevándolo hacia donde tiene defecto. Y empezar a mirar a nivel de su carta natal dónde está aflorando la enfermedad. Empezamos, digamos, empezamos por la parte de los signos. Si se da una situación de cuello, entonces miremos qué circunstancias tienen en cuello y empezar a mirar qué salidas tiene ahí, que vamos a mirar la carta natal. Entonces, qué aspectos de la carta natal están sumando y están alterando eso, y mirar qué signo, si es una cuadratura o es una oposición. Si es una oposición es más fácil de mejorar porque la persona le enseña a uno a que se puede ir a una parte de la oposición, a otra parte de la oposición. Y si es una cuadratura, sí empezar a determinar en qué momentos del calendario pueden estar reforzados esas cuadraturas. Porque ahí sí, si hay una circunstancia que le ha llevado a una enfermedad, ya padece la enfermedad, los momentos en que esos planetas están estimulados por los tránsitos, ahí en esos momentos hay agravación. Entonces yo generalmente, las personas que saben de astrología, yo les enseño a que hagan ayunos en los momentos en que estén activas sus cuadraturas, sus malos aspectos. En ese momento hace el ayuno, el cuerpo deja de recibir externamente circunstancias que pueden reforzar sobre esa enfermedad y pasa esos momentos en los que usted por direcciones o por planetas que están activos logra que esas agravaciones se disminuyan y no las cojan como en otras ocasiones le dan con mucho peso. Y lo otro que puede hacer es empezar a mirar a nivel de las terapias alternativas, a nivel de medicamentos florales, homeopatía, empezar a estimular más el tratamiento en esos momentos. Por ejemplo, una etapa de agudización, uno puede mandar gotas homeopáticas en las que se tomen 2 goticas cada 5 minutos durante media hora y las repite cada hora. Entonces, muchas veces cuando se están generando esa actividad de ese tránsito, usted antes de que comience a generar los síntomas, empiece a tomarlo como si ya estuviese la situación aguda. Sí, la homeopatía es muy buena. Yo trabajé con médicos homeópatas muchos años, igual neural terapeutas y acupuntores y eso, y de hecho lo hacíamos justo con la astrología también, ¿no? Lo que pasa fue que después dejé todo ese tiempo, fui también vegetariana muchos años, pero igual pues se presentaron una cantidad de situaciones de salud que incluso estaban como muy marcadas en la carta natal, ¿no? Sí, el vegetarianismo, hay personas que tienen muchos elementos en fuego y no pueden ser vegetarianos. Sí, yo tuve que dejar el vegetarianismo, yo lo tuve que dejar y volver a hacer, o sea, a comer. ¿que una persona que tenga mucho fuego no puede ser vegetariana? En lo ideal no, porque se desvitaliza muy fácilmente. Porque Bueno, se dice que una persona que tiene mucho, que no tiene fuego,
no puede consumir carne. O sea, una No persona que puede. no tiene fuego sí puede ser vegetariana. Exacto. Una persona que Sí. no tiene planetas en fuego debe ser vegetariana. Los que Ok. tienen muchos Qué planetas en fuego chévere. deberían comer carne. ¿Por qué? Porque es que las personas de fuego son personas que son activas, dinámicas, se mueven mucho. Y entonces, si esa persona con muchos planetas en fuego no consume proteínas animales, ese movimiento, esa actividad, ese acelere, esa impaciencia va a agotar las energías. Y ese agotamiento de energía va a generar repercusiones a nivel de su salud. Ujú. Bueno, yo tengo más planetas en fuego que en otros, aun cuando están más bien equilibrados. Muchas Bueno, gracias, de verdad, bueno, muchas gracias por su Muy respuesta. bien. ¿hay más preguntas? Sí, doctor Alejandro, buenas noches. Hola, Marcela. Muchas gracias. Yo soy del grupo de sanación de los jueves. Muy ¿Qué amable, tal? muchas gracias Sí. por sus... Bueno, yo soy totalmente ignorante en este aspecto, pero esto es muy interesante. Cuénteme una cosa, doctor, ¿hay una sola carta o se modifica con los años? Es decir, usted Eh, hizo la de un nacimiento de una persona, pero yo que tengo 67 años, ¿tengo mi misma carta del día que nací? sí, hay muchas posiciones. Una de las posiciones, por ejemplo, la parte mía, y yo me baso en la carta de nacimiento, ¿ya? Pero uno tiene que ver también cómo se va proyectando la carta a nivel de los años. Por eso ahorita hablé de la parte del centenario, que cada casa son 7 años de vida. Entonces uno basándose en la carta de nacimiento, mira a qué edad le corresponde la edad que tiene en este momento y en esa edad qué casa está viviendo más. Entonces, con la misma carta de nacimiento, enfocando más hacia la casa a la que le corresponden los años. Hay ciertas personas que piensan como los judíos, que ellos dicen que cada vez que una persona es sometida a una anestesia general, eso le genera una muerte, porque prácticamente la anestesia general es dejar de vivir y depender de un respirador y de un anestesiólogo que es el que está generando la anestesia. Y cuando se recupera la anestesia es como un renacer. Entonces los judíos toman ese momento y esa hora de ese volver a tomar conciencia como una nueva carta. Eso no lo hago yo, ya, pero generalmente las personas que hacen astrología o hacen en la cábala y eso, tienen en cuenta si la persona ha sido sometida a anestesia. Yo lo único que hago es la carta natal con énfasis en la casa que está predominando por edad. Exacto. Ay, gracias, doctor. Y si le puedo preguntar otra cosa, como para dummies, para un kinder o un pre-kinder más bien de esto, ¿usted recomienda algún libro muy sencillo para comenzar como la interpretación? En internet se consigue todo de astrología, desde lo básico, así como yo quise empezar la exposición, que empecé desde lo básico, el yin, el yang y eso. Usted busca en internet y en internet hay muchas libros y muchos documentos en los que enseñan en forma sencilla la astrología, incluso lo enseñan con cuentos, con muchas figuritas y todo eso, y simplemente esté tomando la parte básica, la parte en la que le vi la parte activa, la parte pasiva, la parte mineral, los intereses, las cualidades cardinales, ¿no? Eso lo explica muy bien. Y también no tiene que comprar un programa de astrología, usted pone efemérides en Google y le saca una efeméride que usted a través de la efeméride puede sacar dónde estaban sus planetas en el momento de nacimiento. Y ahí puede empezar a jugar con eso y puede empezar a generar cierto conocimiento que ya cuando usted dice yo quiero aprender más, entonces ahí sí se habla con Patricia, que ella le va a enseñar muy bien la astrología. Sí, Gracias. sí, gracias, sí, muy bueno. Sí, Doctor, mil gracias por su charla, muy interesante, de verdad, Okay. muchas gracias. bueno, yo estoy muy agradecida con Alejandro por haber aceptado esta invitación y por habernos compartido tanto conocimiento. Algún día podríamos organizar un curso ya para astrólogos que quieran profundizar un poco más
en el campo de la astromedicina. Sí, claro, como Entonces, no, con gusto. vamos a, Sería buenísimo. te lo digo para que lo vayas pensando y vamos como madurando la idea. Y para los que quieran aprender astrología, yo estoy dictando en este momento también cursos virtuales de astrología, empezando desde cero, desde nada. Entonces, si están interesados, pues pueden escribirme, ahí puse mi teléfono, mi WhatsApp, y pues con muchísimo gusto. Ahorita en julio empiezo otro primer nivel, entonces pues estoy a la orden. Y bueno, se nos acabó el tiempo, se pasó el Bueno, muy tiempo bien. también, se pasó el tiempo muy rápido, pero como siempre, Alejandro, muy interesante y muchísimas gracias por compartir esta ciencia, digámoslo así, como la ciencia de la astrología, de la medicina más la astrología. Sí, de verdad, muy bueno. Sí, gracias Patricia por tu invitación. Espero haya sido de utilidad para ustedes, haya sido ese granito o esa semillita que los enseña a ir por este campo. Este es un campo precioso, un campo Sí. que día tras día le aprendemos más. Yo, a pesar de llevar tanto tiempo con astrología, astromedicina, sigo aprendiendo y le sigo agradeciendo a Dios haberme puesto en este camino del conocimiento astrológico. Sí, realmente Excelente. es eso, así como dicen que la medicina uno tiene que estudiarla toda la vida, la astrología también. La astrología uno empieza con la astrología y no termina nunca de aprender. Siempre hay algo Entonces, nuevo. bueno, un abrazo para todos, Bueno, ok. todas, y Muchas muchísimas gracias. gracias Muchas gracias. Mil por gracias. habernos acompañado, y les Muy estaremos bueno, muy bueno. informando de nuevos talleres y nuevos cursos y nuevas charlas. Estamos Muy tratando buena la de charla. Muchas hacer gracias, Alejandro. los Bueno, miércoles y los chao, viernes gracias. charlas. Excelente iniciativa, Patricia, muy buena. Excelente, Bueno, te felicito, de verdad. Todas muy gracias. buenas. Gracias. Gracias, Bueno, Patricia. Sí, Gracias, muchas doctor. gracias, muy Bueno, amable. Estés muy gracias, hasta bien. luego. Muchas gracias. hasta luego. Chao a todos. Hasta Hasta Chao a luego, luego. todos. Alejandro. Seguimos hablando. Muchísimas gracias. Sí.